Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, soy Claudia Villegas, esto es Salud, Dinero y Amor, su programa de economía, de finanzas, pero sobre todo de bienestar. Nosotros, hace 4 años, colocamos a la salud en el primer lugar de prioridades, amigos. Y hoy, en este programa, lo vamos a refrendar. Tenemos información relevante para que usted siga manteniendo su salud, su bienestar y sobre todo la felicidad, que aunque vamos, amigos, amigas, María Elena, Romina, vamos perdiendo puntos en felicidad, éramos de los países más felices del mundo, pues ya no somos tan felices, es natural, pero no hay que perder el ánimo. Ha sido un año difícil, este año también será complicado. Arrancando periodo vacacional, le pedimos por favor que se cuide mucho, mucho, mucho. Buenas noches, queridas Romina, María Elena. Gracias, Claudia, muy contenta de estar contigo, con María Elena Vega y sobre todo con las personas que nos hacen favor de acompañarnos todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Tienes razón, es importante no bajar la guardia. Evitemos una tercera ola de contagios por COVID-19. Recordemos que nadie es completamente inmune, nos podemos volver a contagiar, así es que hay que evitar lugares concurridos. Bien podemos disfrutar a nuestra familia y las vacaciones de Semana Santa en casa viendo buenas películas o salir a dar un paseo con muy poca gente en donde no haya tanta aglomeración. Hay que cuidarnos y sobre todo hay que cuidar a nuestros hijos. Muy buenas noches, Claudia, qué gusto saludarte. Romina Román, qué gusto saberte bien y saludarte. Amigos que nos acompañan, deseamos de corazón que se encuentre usted bien. Ya lo dijo Romina, ya lo dijo Claudia, hay que mantener esta Semana Santa que está por venir de la forma más tranquila. Ojalá que podamos aprender de lo que nos pasó en diciembre. El gobierno todavía va a dar pasos muy a cuentagotas, así que la prudencia tenemos que sacarla como sociedad. Y en esta emisión, amigos, también vamos a tener una entrevista con Francisco Quiroga. Él fue subsecretario de Minas en la Secretaría de Economía y ahora, bueno, pues es el nuevo embajador de nuestro país en Alemania. ¿Y qué más vamos a tener, María Elena? Gracias, Claudia. En unos momentos nos vamos a estar enlazando también con Severo López Mestre. Él es especialista en el sector energético. ¿Qué pasa con la reforma eléctrica? Ya hubo muchos amparos, ya hubo mucha posición de jueces que dice que esta ley que nació para entrar a procesos legales viola no solamente la Constitución de México, sino tratados internacionales. De esto y más vamos a platicar con él, la afectación que tiene para México. Y como todos los lunes vamos a tener nuestra cápsula de patrimonio, de seguridad y de bienestar. Vamos a actualizar las cifras que nos proporciona la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros sobre las indemnizaciones que ha pagado la industria para los casos de COVID-19. En unos instantes vamos a platicar con Julio Hernández, mejor conocido como El Astillero, del libro que él coordina y por supuesto donde también escribe El México que se avecina, los desafíos de la 4T. No se lo pierda. ¿Y de qué manera ha golpeado el COVID-19 esta emergencia sanitaria que ha obligado al confinamiento durante meses al sector de entretenimiento y en particular a los salones de fiestas infantiles? De esto nos va a platicar Alexa Mirón, ella es directora de Cipirili. Un programa lleno de información es lo que tenemos hoy preparado para ustedes. Por favor, quédense con nosotros y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y agradecemos profundamente al embajador Francisco Quiroga, embajador de nuestro país en Alemania, el que nos haya dado la primera entrevista después de que tomó posesión del cargo, después de que el Poder Legislativo lo ratificó en esta posición. Muchísimas gracias, Francisco, por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes, Claudia, Romina, María Elena. Es un gran honor. Apenas el jueves pasado el Pleno del Senado tuvo a bien ratificarme la asignación y pues yo muy emocionado con el nuevo reto, pues listo para tratar de contribuir desde esta nueva trinchera. Muchísimas gracias, embajador. Quisiéramos empezar con el reto que significa ser representante de México ante Alemania en el momento de pospandemia, en donde es importante la diversificación de mercados, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas.
Definitivamente, ya es Alemania el tercer más importante destino de exportaciones. Aún así, es menos del 2%, representa menos del 2% de nuestras exportaciones. Entonces, aunque sea más que triplicado el comercio con Alemania desde que se firmó el Telequem por allá del año 2000, no es suficiente. Creo que hay una gran necesidad de diversificación y yo agregaría de alianza. ¿Por qué? Porque México necesita tecnología, necesita financiamiento. Alemania tiene acceso a este financiamiento a tasas negativas. 1 a 10 años tiene una tasa negativa. Aquí la tenemos a más del 6%. Entonces hay una diferencia importante en términos del acceso al financiamiento, el costo del financiamiento, la tecnología que está disponible allá. Y por otro lado, México tiene mucho que aportar desde su experiencia manufacturera, su ubicación, su acceso preferencial a los mercados de Norteamérica y latinoamericanos, su fuerza laboral. Entonces creo que hay unas complementariedades ahí muy importantes y que hablan del potencial de una alianza industrial entre nuestros países. Francisco, muy buenas noches, te saluda Marielena Vega. Oye, ahora como embajador en Alemania y bueno, con la presencia que tenemos en territorio nacional de más de 2,000 empresas alemanas en México, ¿cuál será la estrategia para seguir detonando este comercio entre México y Alemania? Sí, entiendo que son más de 2,000, tienen empresas de capital alemán en México. Hay algunas muy, muy importantes, como todas las automotrices que conocemos, Volkswagen, BMW, Audi, Bosch, BAS, Bayer, y así como hay empresas mexicanas en Alemania que compiten muy, muy exitosamente en ese mercado y se han integrado a esas cadenas productivas tan demandantes, como NEMA, Corporación EG, varias, Cemex, por supuesto. Entonces, la estrategia, como siempre, bueno, es buscar las complementariedades, donde México puede, las empresas mexicanas en particular pueden aportar a la estrategia de las empresas alemanas, la estrategia de competencia, por ejemplo, para el mercado norteamericano y latinoamericanos, y al revés, donde esas empresas le pueden aportar a las empresas mexicanas y luego hacer que suceda. Creo que siempre el gran reto, lo mencionaba la senadora Cecilia Martínez, una cosa es la planeación, pero realmente importante es la implementación. Y si podemos tomar proyecto por proyecto, donde se dan las lógicas de cooperación, de alianza, y luego hacer lo posible, identificar cuellos de botella, trabajar para resolver esos cuellos de botella, una coordinación. Creo que mi experiencia previa, antes de tomar el cargo de subsecretario que en esta administración, precisamente en Alemania puede servir, es lo que hacíamos allá, desarrollar mercados, desarrollar cadenas de suministro, todo esto internacionales, integrar empresas, financiarlas para que pudieran operar en cadenas de valor internacionales. Estamos platicando con Francisco Quiroga, él es el nuevo embajador de México en Alemania. Buenas noches, te saluda Romina Román. Y si nos pudieras precisar a cuánto asciende el intercambio comercial entre ambos países y además del sector automotriz, Francisco, ¿cuál segmento, cuál industria es la que verías con mayor potencial de crecimiento, de que lleguen inversiones a México o las mexicanas vayan a Alemania? Sí, el principal intercambio, más del 65% de nuestras exportaciones que se hacen en Alemania son en el sector automotriz. Importamos mucho más de lo que exportamos a Alemania. Esto no necesariamente es malo, porque estas importaciones que hacemos precisamente de componentes, partes automotrices, pues son los que nos permiten a su vez exportar a otros mercados como pueden ser el norteamericano. Entonces, uno es el sector automotriz, que es el más importante, hay que darle su lugar, que tiene un reto muy importante, que es el de la reconversión a la electromovilidad. Si estamos produciendo motores, mangueras, actualmente, pues todo eso, cuando dejemos el mundo de producir carros a combustión interna y pasemos a la electromovilidad, pues va a tener que cambiar. Tenemos que hacer esa transición industrial. Hay que recordar el caso, por ejemplo, de los televisores. Cuando los televisores eran de cátodos, México ya se había posicionado como un gran productor de estas televisiones, y cuando la transición se hizo a las pantallas planas, hubo algunas regiones, plantas enteras, que habían hecho inversiones muy recientes que quedaron en el aire y en muy poco tiempo perdieron completamente su competitividad, pues generando un impacto no solo
sino social. Ahora, fuera de la automotriz, decíamos, queremos diversificar, podemos diversificar. Está todo lo farmacéutico, por ejemplo, en la producción de vacunas. Si queremos seguridad en el suministro de vacunas, pues tenemos que ser parte del juego. Tenemos que estar insertados en alguna parte de la cadena productiva, de la cadena de producción de vacunas. Y esto, bueno, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, México y Alemania en el sector farmacéutico también tienen experiencia en la producción, en la distribución, en el diseño y desarrollo. En lo químico, la industria química también ha sido importante. Y están estos otros sectores en los cuales México ya es competitivo a escala menor, hay que reconocer, pues ya exporta a los mercados más exigentes como es el norteamericano y que se pueden expandir y se pueden potenciar. ¿Como cuáles? Todo lo biomédico, valvulitas, mangueritas, la producción de equipos para energías renovables como las aspas, estas de los aerogeneradores que se producen en Ciudad Juárez, lo aeronáutico. Existen una serie de industrias que se han desarrollado en México, pero que definitivamente tienen potencial para crecer y en las cuales Alemania conoce, participa, tiene interés de competir en los mercados mundiales, en el norteamericano y latinoamericano, y ahí hay unas posibilidades de alianzas productivas. Francisco, muchísimas gracias, embajador en la Alemania. Gracias por esta entrevista. A mí me gustaría preguntarte cómo ves el panorama en materia de recursos después de que se cancelaron oficinas de la Secretaría de Economía y evidentemente pues hay una reducción en el gasto para poder trabajar y para poder hacer promoción. Bueno, siempre el esfuerzo es hacer más con menos, sin duda. Las embajadas han recibido este mandato específico para hacer promoción económica. Yo entiendo que una de las lógicas de pedirle a gente de mi perfil, con mi experiencia, que tome esta responsabilidad, pues precisamente es para hacer énfasis en la cuestión de promoción económica. Les puedo decir que el proceso de comparecencia ante el Senado mexicano fue fascinante. Hablar con senadores, senadoras, sobre todo senadoras, para entender las prioridades de política pública. Beatriz Paredes, Malú Micher, Claudia Ruiz Massieu, la profesora Eugenia Martínez, Josefina Vázquez Mota, senadoras con muchísima experiencia. A mí me dio una idea y un orgullo ver la fortaleza del Estado mexicano con el capital que tiene, y nuevas senadoras mucho más jóvenes que estoy seguro que pues van a tomar estos lugares, como Giovanna Bañuelos, Alejandra Reynoso, Gabriela Benavides, Nancy de la Sierra, Nadia Navarro, senadoras talentosísimas que a mí me beneficiaron muchísimo con sus guías y sus comentarios para ir muy fuertes, sí hacer, vamos a decir, lo que yo tengo muchos años haciendo, que es promoción económica, desarrollo de mercados, cadenas de suministro, financiamiento de capital de trabajo y equipos, pero con este mandato más amplio para toda la cuestión del diálogo político, las coincidencias, la nueva diplomacia, que más que enfatizar idiosincrasias, busca hacer causa común, identificar las coincidencias pues, para los grandes retos que tenemos como humanidad. Gracias, Francisco Quiroga. Él es el nuevo embajador de México en Alemania. Ya te estaremos hablando en las próximas semanas a Berlín para que nos actualices sobre estos objetivos de fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones, pero sobre todo ojalá que nos tengas buenas noticias de que llega más capital alemán a México, sobre todo en este momento que se necesita generar muchos más empleos. Nuevamente, muchas gracias, Francisco. Gracias, Claudia, Romina, María Elena. Un gran abrazo a las tres. Gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora, Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.